mejor aprofundar el conocimiento de la presencia de los ángeles en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta semana voy a continuar la tercera catequesis, que se llama Su rostro era como el rostro de un ángel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 11 a 15. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Abarrotaron el pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, agarraron a Esteban y lo condujeron al Sinedrín, presentando testigos falsos que decían: este indivíduo não para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sinedrín fijaron su mirada en Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Esteban fue un diácono lleno de gracia y de fuerza del Espíritu Santo, que no solo habló a través de él, sino que también a través de él hizo milagros y maravillas extraordinarias entre la gente, como da testemunho el Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ante todos los miembros del Sinedrín, el Espíritu de la verdad hizo brillar la inocencia y la santidad de su siervo, hasta el punto de que todos vieran su rostro como el de un ángel. Y primer punto de nuestra reflexión es el rostro de Dios. Cuando pensamos en el rostro de Dios, debemos tener en cuenta que San Juan nos dice al principio de su Evangelio: nadie ha visto nunca a Dios, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1, 18. Esto es lo que dijo Jesús durante su discurso sobre el pan de vida. No es que nadie haya visto el Padre, sino el que viene de Dios, el que ha visto el Padre. Juan 6. En otro pasaje del Evangelio, Jesús nos dice aún más claramente: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Filipe. El que me ve, a mí ve al Padre. ¿Cómo usted dice, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 14. Es esta unión única entre el Padre y el Hijo la que se expresa en la primera manifestación divina al principio del libro del Apocalipsis. Me volví para ver al que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno como un hijo de hombre, vestido hasta los pies con un vestido largo y ceñido en el medio con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies como el bronce,
puesto en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Vemos el mismo rostro humano de Jesucristo, el Hijo del Hombre, con el pelo blanco de un anciano divino. Este rostro divino postra San Juan, que nos da el siguiente testimonio. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. He conocido la muerte, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Lo mismo ocurrió en el monte Tabor, con motivo de la transfiguración. Jesús se transfiguró ante Pedro, Juan y Santiago. Su rostro brilló como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Cuando escucharon la voz, los discípulos cayeron al suelo muy asustados. Jesús se acercó a ellos y los tocó, diciendo: levantaos y no tengáis miedo. Sin embargo, esta aniquilación en Apocalipsis 1 y en el momento de la transfiguración, Mateus 17, no es solo en relación con los hombres, sino también ante él, los propios ángeles, incluso los más altos serafines, miran sus rostros como lo describe al profeta Isaías. En el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono alto y elevado. Los flecos de su manto llenaban el templo. El serafín estaba de pie ante él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 le miraban el rostro, con 2 le cubrían los pies, y con 2 volaban. Sin embargo, esta visión directa de Dios produce una felicidad que no podemos imaginar. No se puede comparar a nada en este mundo. Por eso San Pablo nos dice, citando el profeta Isaías: são cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que lo aman. 1 Corintios 2:9. Por lo tanto, el deseo de la verdadera felicidad libera al hombre del apego inmoderado a los bienes de este mundo, para realizarse en la visión bendita de Dios. La promesa de ver a Dios sobrepasa toda beatitud. En la Sagrada Escritura, ver es poseer. El que ve a Dios ha obtenido todos los bienes que uno puede imaginar. Esta última citación é de São Gregório de Nissa e é uma citação que está escrita no Catecismo da Igreja Católica. Agora que contemplamos um ratito o rosto de Deus, em algumas passagens, agora vamos passar para o rosto do ángel. Há 2 passagens bíblicas que nos describem em linguagem humana o rosto do santo ángel. El primeiro é o ángel que lhe habló al profeta Daniel. E alzando mis ojos miré, e he aqui um varão vestido de lino. Tenía em sus riñones um cinturão de ouro, e su cuerpo era como piedra de Tarsis,
e su rosto parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de calor de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como el rumor de una multitud. O segundo texto está tomado del livro de Apocalipse de São João, capítulo 10. E vi outro ángel fuerte descender del cielo, cercado de uma nube, e el arco celeste sobre su cabeza. E su rostro era como el sol, e sus pies como columnas de fuego. En estas dos manifestaciones angélicas, vemos como el ángel irradia la gloria de Dios y como el lenguaje humano que las describe es similar. No debemos sorprendernos de esto porque, a pesar de la distancia infinita entre Dios y las criaturas, incluso los más altos serafines, las primeras criaturas transmiten al hombre, sin ningún obstáculo, la presencia divina. Por eso, al final del Apocalipsis, San Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, ve tanto a Dios en el ángel que 2 veces trata de adorá-lo prostrado. Podemos ver estas 2 passagens, Apocalipse capítulo 19 e 22. Es esta glória de Deus que el ángel transmite de la que prostra el hombre, como se lo aniquilara. Eu repito porque é muito importante. Es esta glória de Deus que el ángel transmite, la que prostra el hombre, como se lo aniquilara. Lo vemos con el profeta Daniel ante el ángel que le habló. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron, escondieronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó en mí esfuerzo. Ante mi fuerza se me trocó en desmayo, sem retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras. Y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en terra. Lo mismo ocurrió con los guardas en la tumba ante la presencia del ángel. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor desciendo del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Es curioso que en las memorias la hermana Lucia, la pastorcilla de Fátima, sobre la primera aparición del ángel en 1916, lo describa así. Y son palabras las memorias de hermana Lucia. Unos momentos estábamos jugando y he aquí que un fuerte viento sacudió los árboles y nos hizo levantar los ojos para ver lo que estaba sucediendo, pues el día estaba sereno.
E é aqui que começamos a ver, a certa distância, em los árvores que se estavam estendendo hacia el este, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem que brilhava mais que um cristal atravessado por los raios del sol. Ao acercar-se, distinguimos seus rasgos. Estávamos surpreendidos e um pouco absortos e não dijimos ni uma palavra. A reação de los pastorcillos com a presença del ángel foi, em certo modo, como uma aniquilação similar a las descripciones bíblicas. A atmosfera sobrenatural que nos envolvia era tão intensa, continua Lucia, que durante muito tempo apenas nos dimos conta de nossa própria existência, permaneciendo en la posición en la que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Entonces, el ángel nos transmite la gloria de Dios. E el ángel não nos desvia de Deus. É outro ponto muito importante. Outra constante quando o santo ángel se manifesta é centrar nossa atenção em Deus e sua palavra e desprender-nos de Ele, apesar de que sua presença nos aniquile. Tomamos os mesmos exemplos do livro de Daniel e do livro de Apocalipse. Vemos exatamente a confirmação de esta declaração. O profeta nos disse: o ser humano me tocou de novo e me deu força. Me dijo: não tenhas medo, homem de predilecção, que a paz seja contigo. Valor. Mientras me hablaba, me sentí revivido. Dejad hablar a mi Señor, he dicho, porque me habéis dado fuerza. Y en el primer intento de San Juan adorar el ángel, le dijo inmediatamente: no hagas eso, soy un siervo como tú y como tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Tú adora a Dios. Lo mismo ocurrió con la aparición del ángel a los pastorcillos de Fátima. El relato de Lucía sobre la primera aparición del ángel termina así. La presencia de Dios era tan intensa y íntima que nem sequer nos atrevíamos a hablar entre nosotros. Al día seguinte, sentimos el espíritu todavía envolto por esta atmosfera que solo desapareció lentamente. Entonces, el ángel, cuando se fue, fue la presencia de Dios. La presencia de Dios. No su presencia angélica, pero dejó Dios con los niños. Que tan opuesta es la presencia del diablo y su intención. El Evangelio nos dice, con ocasión de las tentaciones de Jesús en el desierto, Mateus 4, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo con su gloria, le dijo: todo esto te lo daré, si prostrado me adorares. É muito lindo el ángel, quando Juan quer adorá-lo, não, adora a Deus. E el demônio tenta a Jesus: te darei tudo, se prostrado me adorares. Vemos verdadeiramente el objetivo del demonio é querer para si o honor
culto y la adoración que debemos dar solamente a Dios. Y otro paso en esta reflexión es el rostro del hombre. Empezamos por ver el rostro divino, el rostro del ángel, y el rostro del ángel nos transmite Dios, la glória de Deus. E agora vamos passar para a terceira etapa, que é o rosto del hombre. Es este antagonismo de la presencia del ángel y el diablo en la vida del hombre lo que a veces se refleja en su rostro. El libro de los Proverbios nos dice como el reflejo del rostro en la agua, así es el corazón del hombre para el hombre. Proverbios 27. El espejo del agua revela la paradoja del rostro humano. Él es de la persona que en mismo momento se ve y que es visto. Los encuentros humanos, que son directos, despertan el reconocimiento interior de los corazones. Porque el rostro del hombre es el espejo del corazón. En él leemos no solamente el dolor o la aflicción, sino también la alegría del corazón en celebración, o la severidad de un padre hacia sus hijos y hijas. Pero también podemos mirar en su rostro la dureza implacable, herida en su orgullo. Tanto, el rostro puede mostrar todos los sentimientos que van en el corazón, sean sentimientos de alegría, sean mismo de cólera o de otras cosas. De hecho, el corazón del hombre forma su rostro, ya sea en el bien o en el mal. Pero el espejo de los rostros puede ser engañoso. Mientras que el hombre se inclina a juzgar por las apariencias, Dios mira solo al corazón y juzga las acciones humanas segundo el corazón. Portanto, nosotros podemos ver por lo pecado, la hipocresía, de la duplicidad. Por ejemplo, un grande ejemplo de la duplicidad es el beso de Judas. Él utiliza un gesto de amistad, un gesto de cariño, de amor, para traer al Señor. Entonces vemos externamente su rostro, era el contrario de su corazón. Entonces podemos decir que el pecado divide, separa el rostro y el corazón. Con respecto a Santo Esteban, el libro de los Hechos de los Apóstolos dice: todos los miembros del Sinedrín tenían los ojos fijos en él y veían que su rostro era como el rostro de un ángel. Para que este santo diácono tenga un rostro que refleje ante todos sus enemigos en el Sinedrín el rostro de un ángel, debe haberse limpiado
de todo el pecado que divide lo que uno siente o lo que está en el corazón y lo que se refleja en sus ojos. Podemos decir, el pecado divide, la santidad unifica. Unifica el hombre en sí mismo. Que es un hombre puro, es un hombre, en él tiene la unidad entre sus ojos, sus pensamientos, su corazón con sus sentimientos. Es una unidad. A inocencia de Esteban y su pureza eran tales que el ángel se reflejaba en él sin ningún impedimento. Santo Esteban estaba realmente tan lleno de la gracia y la fuerza del Espíritu Santo que no había lugar para nada más que para Dios en su vida. No nos sorprenda como los santos ángeles y los santos hombres reflejan el rostro de Dios, aunque el Altísimo trascienda todas las criaturas. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 41 y 42, nos dice una pasaje muy linda, muy linda. Todas las criaturas tienen una cierta semejanza con Dios, especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, por ejemplo, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan, por lo tanto, la infinita perfección de Dios. Así pues, podemos hablar de Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, porque las cosas criadas son grandes y bellas. Es por analogía que podemos contemplar a su autor. Hoy, por ejemplo, nesta catequesis, empezamos por el rostro de Dios en toda su majestad, después la descripción del rostro del ángel, como pudimos ter visto a una gran similitud, y ahora en el hombre podemos ver en el rostro de los santos el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque sus perfecciones están en él. En cuanto a la perfección de los ángeles, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma en otro artículo: como criaturas puramente espirituales, los ángeles estão dotados de inteligência e voluntade. São criaturas personales e imortales, superam em perfeição a todas as criaturas visibles. El esplendor de su gloria lo atestigua. Catecismo da Igreja Católica, número 330. E para terminar esta reflexão, eu gostaria de rezar com ustedes uma pequena oração. Eu vou dizer lentamente e ustedes podem repetir em seu coração. É uma oração dedicada ao santo rosto de Jesus. Portanto, unidos a nossos santos ángeles custódios,
digamos: Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, te suplicamos que, venerando o rosto santíssimo de tu Hijo, desfigurado en la pasión por nuestros pecados, merezcamos contemplarlo eternamente en el resplendor de la gloria celestial. A través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén.